nos dejas pasar a las personas. Buenos días, a nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes. La desvinculación entre la naturaleza, cuerpos y sociedades ha acarreado grandes y graves problemas para el planeta en el que vivimos y del que dependemos. Desde el feminismo hay varias corrientes que buscan ofrecer una mirada distinta sobre la relación que debe guardar la naturaleza, los cuerpos y las dinámicas sociales. El día de hoy hemos organizado en coordinación con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, FIO, esta plática denominada Ecofeminismo, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, que impartirá la doctora Ana Claudia Agostino Acione, vicepresidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsperson, Defensores del Pueblo, ILO, a quien agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión, para darles la bienvenida y darle la bienvenida a la doctora Acione, se encuentra hoy con nosotros la doctora Virginia Fernández Parodi. Ella es coordinadora de la Red de Mujeres del Cono Sur y responsable del área de comunicación y género de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por favor, adelante. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar, por darle esta bienvenida. Primero aclarar que no soy doctora, soy magíster en Derechos Humanos y comunicadora y diplomada en Comunicación y Género, pero no soy doctora. Bueno, darle los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, donde quieran que estén, en cualquier parte del mundo que estén. Espero que se encuentren muy bien, estoy muy emocionada por darle la bienvenida a Ana, darle la bienvenida a esta plática de los lunes, que como bien dijo la compañera, está organizada por coorganizada por la Comisión Estatal para los Derechos Humanos de Chiapas, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo y la Red de Defensoría de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson. Aprovecho para dejar un saludo de parte de la coordinadora general, Beatriz Barreras Vera. Paso a presentar a la disertante. Su presentación va a ser sobre ecofeminismo, cambio climático y desarrollo sustentable, como bien dijo la compañera. Ana Agostino es trabajadora social, egresada de la Universidad de la República, Uruguay. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Bremen, Alemania, y tiene un doctorado en estudios de desarrollo de la Universidad de Sudáfrica. Es docente en las áreas de desarrollo, cultura y derechos humanos en la Facultad de la Cultura de la Universidad del CLAE y de la especialización de Flaxo Uruguay sobre género y cambio climático. Ha sido docente e investigadora invitada en temas de desarrollo, género, educación y derechos humanos en universidades de Sudáfrica, Alemania, Holanda e Italia. Sus temas de investigación y publicación son fundamentalmente el post-desarrollo y la ecología política feminista. Entre el 2014 y el 2019 fue la defensora de vecinas y vecinos de Montevideo, y desde el 2017 es vicepresidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensoría del Pueblo. Bueno, luego de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y el cierre estará a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Le damos la palabra entonces a la expositora. Adelante, Ana, gracias. Muchas gracias. Virginia decía que estaba emocionada, yo también. Cuando yo era defensora, Virginia era la responsable de comunicación de la Defensoría, así que tenemos muchos años de trabajo conjunto y muchos desafíos que llevamos adelante. Y además de la presencia de Virginia, el estar invitada por la red de FIO y por la Procuraduría, la Procuraduría de Derechos Humanos de Chiapas, son instituciones que yo quiero, porque me parece que estas instituciones son muy importantes para generar las condiciones para una verdadera vida, para no solo las personas, sino la diversidad de la vida en este planeta, de manera que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en distintos lugares, creo que fundamentalmente en nuestro continente, reflexiones.
lo que voy a hacer son compartir reflexiones en función de este recorrido vital y de los lugares en los que me ha tocado estar y pensar colectivamente con otras personas. De manera que voy a empezar compartiendo la pantalla y les agradezco que a medida que vayan pensando que hay cuestiones que yo comparto, que les generan dudas o preguntas o comentarios, las vayan poniendo en el chat para poder tener un espacio de intercambio. Efectivamente, la temática para la que me invitaron es ecofeminismo, cambio climático y desarrollo sustentable. Y yo quiero empezar con algunas reflexiones previas que me parece que van a ir permeándose, ustedes lo van a ver a lo largo de toda la presentación. Una primera que me parece muy importante es hablar sobre cómo el lenguaje tiene un condicionamiento muy fuerte en la realidad, ¿no? Y cómo esto es de particular importancia en el mundo de las conferencias de Naciones Unidas, en particular en los temas de desarrollo y de cambio climático. Voy a hacer varias referencias a esto, a cómo el lenguaje ha jugado un rol en lo que estamos viviendo en la situación presente y también en las posibilidades futuras, ¿no? Y por eso quiero comenzar esta charla destacando cómo a lo largo de las conferencias de Naciones Unidas, en particular durante la década de los 90, incluyendo sin duda la Conferencia de la Mujer en Beijing, la Cumbre de la Tierra en Río en el año 92, pero muchas otras conferencias, hubo una presencia sostenida, organizada y con propuestas claras por parte de sociedad civil, en particular el movimiento de mujeres, que permanente en todos sus escritos y propuestas fueron cuestionando ese lenguaje, lo que llevó a que se pasara de mujer en el desarrollo a género en el desarrollo, de población a salud reproductiva, de desarrollo sostenible a medios de vida sostenible, y de crecimiento económico a justicia económica. Pero, y acá cito a Wendy Harcourt, a pesar de estas transformaciones, estos conceptos han sido reempaquetados por expertos y expertas en preocupaciones que se ubican dentro del discurso del desarrollo. Y por eso es que estoy haciendo este llamado a estar bien atentas y atentos al tema del lenguaje. Y vamos a ver que el trabajo de las organizaciones de mujeres, tanto en los territorios, en el día a día, en el trabajo cotidiano, como en sus trabajos de análisis, investigación, propuesta, incidencia y seguimiento, se han ido generando nuevos lenguajes y nuevos enfoques, lo decía Mariana en su apertura, no solo nuevos, sino muchas veces rescatando los que ya existen, pero que las prácticas dominantes y los discursos dominantes han ido negando, y que estos nuevos enfoques permiten pensar en otras posibilidades para una transición ecológica, necesaria transición ecológica con perspectiva de género. Yo voy a hacer, la charla es de ecofeminismo, cambio climático y desarrollo sustentable, y yo voy a empezar por atrás. Voy a empezar por el desarrollo sustentable, después voy a ir al cambio climático y voy a terminar con estas miradas feministas, porque creo que es importante ubicar la necesidad de esos discursos. Entonces, la primera, voy a partir de cómo llegamos a este concepto de desarrollo sustentable. La primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano fue en 1972, y esto implica que llevamos 50 años, este año en realidad van a ser 51, de preocupaciones ambientales. Para aquellos y aquellas que dicen, no, el tema ambiental es nuevo, bueno, llevamos más de medio siglo planteando, y acá es un poco la convocatoria en el año 72, que se ha llegado a un punto en la historia en el que debemos moldear nuestras acciones en todo el mundo con un cuidado más prudente de sus consecuencias ambientales.
A través de la ignorancia o la indiferencia podemos causar un daño masivo e irreversible al medio ambiente terrestre, del cual depende nuestra vida y bienestar. Es decir, esta preocupación lleva mínimo medio siglo. A pesar, como les digo, que muchas veces es anunciado como algo novedoso y que lleva poco tiempo. Ese mismo año, es decir, el año 72, se dio a conocer el hoy famoso informe del Club de Roma, Los límites al crecimiento. ¿Qué planteó ese informe? En primer lugar, ¿por qué se convocó? Así como lo que llevó a la convocatoria de esa conferencia de Naciones Unidas, la primera sobre el medio humano, este grupo, que en realidad era un grupo de científicos que quiso conocer si efectivamente el crecimiento podía seguir siendo ilimitado, como se sigue concibiendo hasta el día de hoy prácticamente, se propuso obtener una visión más clara de los límites de nuestro sistema mundial y de las restricciones que impone al desarrollo y a la actividad humana. Actualmente, mucho más que antes, el hombre, y yo lo marqué en negrita, porque no puedo cambiar una cita, pero en realidad ustedes van a ver que en general el discurso del desarrollo sigue hablando del hombre, en el entendido de que es el hombre el creador de los programas, de la ciencia, de la tecnología, y a veces es difícil sustituir esta palabra en el entendido de que el hombre representa a la humanidad y en el entendido de que el masculino nos representa a todas y a todas, y efectivamente no es así. De manera que yo en este caso lo destaco para llamar la atención de vuelta sobre el tema del lenguaje, cómo el lenguaje va generando realidad y cómo esta idea de que lo masculino termina siendo lo genérico es una idea equivocada que le ha hecho mucho daño a la equidad de género también. Pero ¿qué plantearon entonces? Que actualmente, es decir, en el 72, los seres humanos tienden al crecimiento continuo y con frecuencia acelerado de la población, de la ocupación de tierras, la producción, el consumo, el desperdicio, etc. Suponiendo ciegamente que su medio ambiente permitirá esa expansión, que otros grupos cederán o que la ciencia y la tecnología desplazarán los obstáculos. Deseábamos explorar el grado en que esta actitud hacia el crecimiento es compatible con las dimensiones de nuestro planeta finito y con las necesidades fundamentales de la sociedad mundial en formación. Tengamos en cuenta de vuelta que esto fue escrito hace 50 años. En el informe, además de los objetivos, plantean dos convicciones. Es necesario que nos percatemos de las restricciones cuantitativas del medio ambiente mundial y de las trágicas consecuencias que tendrá una extralimitación, convocando a una revisión fundamental del comportamiento humano y por ende de la estructura de la sociedad actual, y que la presión demográfica en el mundo ha alcanzado un nivel tan elevado y una distribución tan desigual que tan solo este problema nos obliga a la humanidad a buscar el estado de equilibrio del planeta. Tengamos en cuenta que ya se está hablando ahí de la necesidad de un cambio en el comportamiento humano y no solo de que la ciencia encuentre las alternativas. El informe del Club de Roma termina planteando lo que ellos llaman un estado de equilibrio, una serie de normas para la estabilidad económica y ecológica que implicaba un estado no creciente para la sociedad humana, destacando que el mayor esfuerzo debía concentrarse en los países económicamente desarrollados que debían alentar una desaceleración en el crecimiento de su propia producción material y ayudar a las naciones en desarrollo a avanzar sus economías. Como yo les decía, ese mismo año entonces, la Conferencia de Naciones Unidas, que parte de las mismas preocupaciones de los límites al crecimiento, ¿qué plantea en su declaración final? Plantea que hay que prestar atención a la protección de los recursos no renovables, cuidar la flora y la fauna silvestres y su hábitat, pero sin embargo plantea como punto hacia adelante que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero. Y agrega un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. Como bien sabemos, el desarrollo económico es el crecimiento económico.
Quiere decir que Naciones Unidas, frente a los problemas que ya se planteaban, entiende como solución convocar a que se siga con el desarrollo económico y que además es una obligación, no solo una posibilidad, sino una obligación. Ahí, en esa conferencia, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que a su vez convoca, dadas las preocupaciones que están siendo planteadas de manera cada vez creciente, a la creación de una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, que se creó en el año 1983. Esa comisión toma en sus análisis lo que ya en el año 1980 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el apoyo precisamente del PNUMA y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, había elaborado que era una estrategia mundial para la conservación. Ese documento es importante porque en ese documento aparece por primera vez el concepto en ese momento definido como desarrollo sostenido, que luego sería retomado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Es su informe final, es un famoso informe llamado Nuestro Futuro Común, donde se hace además popular la definición de desarrollo sustentable más conocida, que es desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Y qué pasa en ese informe del año 87 frente a esta preocupación? El informe enumera lo que llaman los objetivos críticos para las políticas ambientales y de desarrollo. ¿Y qué propone? Bueno, reactivar el crecimiento, cambiar la calidad del crecimiento y asegurar un nivel sostenible de población. Quiere decir que frente a los problemas originados por el crecimiento, la solución que plantea es la continuidad del crecimiento. El informe sí propone que sea otro tipo de crecimiento que respete el entorno natural. Estamos hablando de hace 40 años, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado en estos 40 años? ¿Efectivamente ha habido un cambio en el modo de llevar adelante el crecimiento? Yo quiero hacer un muy breve resumen de lo que ha pasado en estos 40 años. Llevábamos 50 desde la primera conferencia. El informe Nuestro Futuro Común se presenta en el 87, la comisión había sido creada en el 83. En el año 90, Naciones Unidas saca el primer informe de desarrollo humano, preocupado porque las condiciones para una vida digna siguen sin concretarse, a pesar de que sí continúa el crecimiento. Entonces, el primer informe de desarrollo humano de Naciones Unidas plantea que estamos redescubriendo la verdad elemental de que el centro de todo desarrollo debe ser el ser humano. Es decir, si esto se redescubre en el 90, que es la tercera década del desarrollo, quiere decir que llevamos 30 años zafando de lo que es el centro, que quiere decir mejorar la calidad de vida de los seres humanos. El objeto de desarrollo, dice el informe, es ampliar las oportunidades de los individuos. Una de ellas es el acceso a los ingresos, no como fin en sí mismo, sino como medio de adquirir bienestar humano. Pero también existen otras opciones, incluyendo una vida prolongada, conocimientos, libertad política, seguridad personal, participación comunitaria y derechos humanos garantizados. Las personas no deben reducirse a una sola dimensión como criaturas económicas. Lo que hace fascinante a la gente, así como al estudio del proceso de desarrollo, es todo el espectro a través del cual se amplían y utilizan las capacidades humanas. Primer informe de desarrollo humano. Ahí se llega a la Cumbre de la Tierra, 2 años después, la famosa Cumbre de Río, donde justamente se intenta poner en diálogo, digamos, esas preocupaciones por de veras mejorar la calidad de vida de las personas, pero a su vez tener en cuenta el respeto a la naturaleza y a los límites naturales. Y como veíamos, en el año 87 se había planteado que esa forma de lograr ambas es lo que se dio en llamar desarrollo sustentable. En Río se aprueba la Agenda 21, además de aprobarse la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
y además se comienzan las negociaciones para la Convención de Lucha contra la Desertificación. Y yo copio el principio 20 de la Declaración de Río, porque también ahí, de alguna manera, empieza como muy fuerte el reconocimiento del rol que cumplen las mujeres en todos estos procesos. Si bien, como yo decía al comienzo, esto es resultado de la presencia sostenida de las organizaciones de mujeres, ¿no? Es decir, no es un regalo, sino un trabajo permanente y de presencia y de propuesta de las organizaciones de mujeres. El principio 20 de la Declaración de Río dice: las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. Luego vamos a ver que las mujeres no pretenden simplemente lograr el desarrollo sostenible, sino que van a hacer aportes para una vida verdaderamente sustentable, verdaderamente de respeto de la tierra y de la diversidad de quienes habitamos esa tierra. Entonces, como les decía, eso fue en el 92, en la cumbre de Río, y 20 años después, se hace Río más 20, el futuro que queremos, que se plantean las mismas preocupaciones que se plantearon en la primera cumbre de la conferencia sobre medio ambiente. Sigue el modelo dominante de producción y consumo, siguen los impactos ambientales, y entonces se había planteado en el documento final de Río que es necesario incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y ambientales, y reconociendo los vínculos que existen entre ellos con el fin de lograrlo en todas sus dimensiones. Pero 20 años después, la realidad es que continúa el crecimiento sin llegar a la sustentabilidad. Y esa preocupación llevó a que el secretario general convocara a un alto nivel sobre sostenibilidad global para analizar por qué 20 años después no se avanzaba en sustentabilidad, a pesar de que el crecimiento sigue. Entonces, las conclusiones de ese panel de alto nivel fue, por un lado, la falta de voluntad política. Los tiempos del desarrollo sostenible no son los tiempos de los procesos políticos que se orientan a obtener beneficios a corto plazo, y por otra parte, la continuidad del dominio económico en las visiones de desarrollo, que lleva a que las decisiones económicas relacionadas con las políticas se sigan tomando sin tener en cuenta la sustentabilidad en todos sus aspectos, dejando por lo tanto de lado las dimensiones ambientales, sociales y culturales. Es decir, a pesar de todos estos encuentros, programas, propuestas, el modelo que seguimos, en el que seguimos insertos como modelo dominante, es un modelo insostenible. Es decir, la sustentabilidad que refiere a la capacidad de la humanidad para vivir dentro de los límites del entorno físico, ahora e independientemente en el futuro, se convirtió nada más y nada menos que en una palabra de moda, sin que importara su verdadero contenido. Por eso yo me refería al principio a los riesgos de un lenguaje que se impone y que vacía de contenido verdaderamente lo que se quiere lograr. Por lo tanto, la sustentabilidad pasó a ser un adjetivo que se puso al lado no solo de la palabra desarrollo, sino hasta de la palabra crecimiento, y se pasó a hablar de crecimiento sostenible como si el crecimiento fuera sostenible, dejando de lado los verdaderos aspectos de la sustentabilidad que tienen que ver con esta articulación de lo social, lo ambiental, lo cultural y lo económico. Y hay varios otros términos que son oximorones como el propio crecimiento sostenible. Uno de ellos es la economía verde, a lo que varios autores también nombran como hipocresía o maquillaje verde. Este modelo se caracteriza por la centralidad de la economía, que ha puesto a la ciencia y la tecnología a su servicio, independientemente de cualquier consideración social, cultural, ambiental o de otro tipo, y de un crecimiento y consumo constante a costa de procesos extractivistas. Extractivistas de la naturaleza, vista meramente como recurso, pero también extractivistas de conocimientos, de datos, de comportamiento humano, etc. Entonces,
¿qué ha pasado? ¿No? Porque esto, como vemos, son décadas y décadas de discursos, mientras se continúa con un mismo modelo de producción y consumo, que no solo no ha logrado revertir esos impactos, sino que cada vez esos impactos son mayores. Por eso me salteé varias décadas y quería compartir con ustedes los dos últimos informes de desarrollo humano. El del año 20, que se llama La próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno. Disculpen. Y vale la pena, porque este es un informe oficial, leer el prólogo de este informe. Bajo la larga sombra de COVID-19, el 2020 ha sido un año oscuro. Los científicos llevaban años advirtiendo de una pandemia como esta, señalando el aumento de los patógenos zoonóticos, los que tienen capacidad para pasar de los animales a las personas, como reflejo de las presiones de los seres humanos sobre la Tierra. Estas presiones han crecido de manera exponencial en los últimos 100 años. Los seres humanos hemos logrado cosas increíbles, pero también hemos llevado a nuestro planeta al límite. Cambio climático, desigualdades flagrantes, cifras nunca vistas de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por conflictos y crisis. Estos son los resultados de unas sociedades que valoran lo que miden en lugar de medir lo que valoran. De hecho, las presiones que ejercemos sobre el planeta son ya tan elevadas que los científicos están estudiando si la Tierra ha entrado en una época geológica completamente nueva, el Antropoceno, la era de los seres humanos. Esto significa que somos las primeras personas que vivimos en una era definida por las elecciones humanas, en la que el riesgo dominante para nuestra supervivencia somos nosotros mismos. La próxima frontera del desarrollo humano consistirá en promover este desarrollo, eliminando las presiones planetarias. Y en el año 20, el informe de desarrollo humano incorpora un nuevo ajuste del índice de desarrollo humano por presiones planetarias. Pero me parece importante tener esta visión de cómo en medio estuvieron los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, en medio de todo un discurso y supuestamente inversión, pero la fotografía a la que llegamos a 20 años del siglo XXI es esta, donde cada vez más nuestra forma de habitar está destruyendo el planeta y las posibilidades de sobrevivencia. Y el informe del año 21-22 es aún peor. El título es Tiempos inciertos, vidas inestables. Vivimos en tiempos inciertos. La pandemia de COVID-19, ahora en su tercer año, continúa generando nuevas variantes. La guerra en Ucrania resuena en todo el mundo y causa un inmenso sufrimiento humano, incluida una crisis del costo de vida. Desastres climáticos y ecológicos amenazan al mundo a diario. Hace 32 años, y miren la formulación, el primer informe sobre desarrollo humano declaró audazmente que las personas son la verdadera riqueza de las naciones. A mí me resulta muy interesante ver que declarar que las personas son la verdadera riqueza de las naciones requiere audacia. Es decir, cuando es lo lógico, para eso existe en teoría el desarrollo, sin embargo parece que hay que tener audacia para poner a las personas en el centro. Personas de todo el mundo ahora nos dicen que se sienten cada vez más inseguras. ¿Puede extrañar entonces que muchas naciones estén crujiendo bajo la tensión de la polarización, el extremismo político y la demagogia, todo sobrealimentado por las redes sociales, la inteligencia artificial y otras tecnologías poderosas? O que en un cambio sorprendente desde hace apenas una década, el retroceso democrático entre los países se ha convertido en la norma y no en la excepción, o que por primera vez el valor del índice de desarrollo humano global ha disminuido durante 2 años seguidos a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces, hasta acá yo quería compartir eso como el marco del desarrollo sostenible. Es decir, se usa la palabra, ¿a qué aspiramos? Al desarrollo sostenible. Hasta acá nos ha traído. Este ha sido el proceso seguido porque no hemos sido capaces de poner en cuestión si eso que se viene promoviendo, que es el crecimiento económico permanente, aun cuando a veces se pueda poner en cuestión si se puede llevar adelante protegiendo o no el entorno,
este ha sido el resultado, más allá de que el crecimiento ha estado presente. Entonces, podemos conversar un poco más sobre esto del desarrollo sostenible como marco, pero este es el marco que tenemos a nivel mundial, este es el marco de desarrollo, y esos son los últimos 2 informes que dan cuenta de qué resultados hemos obtenido. ¿Y qué es el cambio climático? Que obviamente es una de las principales consecuencias de este modelo de permanente producción y consumo. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como yo les dije previamente, fue una de las 3 convenciones aprobadas en el año 92 en Río, y entró en vigor en el 94. Su objetivo es contar con un marco general para los esfuerzos intergubernamentales que permitan enfrentar los desafíos provocados por el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Obviamente que todos manejamos este término, pero me parecía que valía la pena citar específicamente la convención que define al cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, no es cualquier cambio, sino aquel provocado por nuestra forma de habitar este planeta. Por efectos adversos al cambio climático se entienden los cambios en el medio ambiente físico o en la biota resultante de cambios climáticos que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, en la salud y bienestar humanos. Estos, como les digo, son citas de la propia cumbre del marco climático, del cambio climático. ¿Qué principios se aprobaron en esa conferencia de Río que dio origen a este documento? Las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las partes, que son países desarrollados, deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las partes que son países en desarrollo, especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y las de aquellas partes, especialmente las partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la Convención. Y si nosotros vemos los fenómenos que han ocurrido últimamente, en particular el año 2022 fue un año de tremendas inundaciones. En el caso de Pakistán, ustedes recordarán que gran parte del país estuvo bajo agua y que en realidad el aporte que hace ese país a la contaminación atmosférica es mínimo, pero la realidad es que la mayoría de las consecuencias terminan afectando a los países y a los pueblos y a las personas que menos colaboran con las emisiones. En el año 2015, bueno, se logró el Acuerdo de París, que tengamos presente, año 2015, este documento se aprobó en el año 92, es decir, ¿cuántas décadas para llegar a un acuerdo que ni siquiera todos los países lo acompañaron, que algunos después se retiraron, y que supuestamente tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto, y fíjense, ¿no? En el contexto de desarrollo sostenible, es decir, siempre el contexto de todos estos acuerdos es el desarrollo. No hay ningún documento que se plantee por fuera del desarrollo, y hemos visto previamente cómo el desarrollo está ligado intrínsecamente al crecimiento económico. Y ahí, no lo voy a leer, pero los acuerdos tienen que ver con poder llegar a reducir
el aumento de la temperatura mundial, aumentar la capacidad de adaptación y aumentar los flujos financieros que permitan que estos objetivos se cumplan. Yo me tomé el trabajo, no lo voy a leer todo, pero me imagino que esto ustedes lo van a poder mirar, pero esto es de la semana pasada. Este es el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, este famoso IPCC, por sus siglas en inglés, pero que todo el mundo lo conoce por el IPCC, que es el informe este es el sexto, este es el resumen del sexto informe, los 5 anteriores se fueron presentando a lo largo de los años, y este es un informe fundamental porque no es el que da cuenta de las aspiraciones. Nos comprometemos a reducir o nos comprometemos, sino este es el que da cuenta de la realidad. Así estamos. Entonces, cuando ustedes miran punto por punto, calentamiento, este es el resumen, ¿no? Como les digo, se reunió la semana pasada en Suiza y estas son las conclusiones. Calentamiento observado y sus causas, bueno, ha habido algunos avances, pero sin embargo, las emisiones han continuado aumentando, y las contribuciones históricas y actuales van a generar que si no hay cambios en los estilos de vida y los patrones de consumo y producción, no vamos a llegar a las metas planteadas. Lo mismo en los cambios e impactos observados. Van a seguir siendo las comunidades vulnerables las que más van a sufrir los efectos, además de manera desproporcionada. Progreso en adaptación, brechas y desafíos. De vuelta, no hay suficientes flujos financieros para poder implementar esos programas de adaptación. En el caso de mitigación, ustedes saben que todos los países tienen las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, y el informe dice que si seguía por lo que fueron presentando todos los países, las emisiones globales de los gases de efecto invernadero en el año 2030, no se piensa que se pueda llegar a disminuir por debajo del 1,5 e incluso por debajo del 2, de los 2 grados centígrados. Es decir, si ustedes miran este informe, lo que vemos en todas las otras declaraciones son expresión de deseos. Pero lo real es que hay mucho dinero circulando que en algún lado termina y que no termina en mejorar la calidad de vida, ni de las personas, ni en la protección del planeta. Acá siguen, ustedes lo van a poder leer, igual les puse el link al informe, que me parece un informe muy relevante, porque no tiene un año, tiene un par de días, y porque da cuenta de la lentitud para tomar decisiones que verdaderamente cambien la realidad en la que vivimos. Entonces, frente a esto, frente a estas situaciones oficiales, de promesas, ¿por qué es importante ahora aterrizar en estas otras miradas, ¿no? El ecofeminismo y otras miradas feministas sobre ambiente y transición ecológica. Yo personalmente creo que, porque ahí está la esperanza de que efectivamente es posible ir hacia otras formas de vida, de que es posible transformar la realidad en la que vivimos, y que hay no solo expresión de deseos, sino prácticas concretas que dan cuenta de esta posibilidad. Cito a una feminista de muchas décadas, Val Plumwood, que en el año 93 critica la visión occidental que separa a los seres humanos del resto de la naturaleza y niega la dependencia de los procesos biosféricos. ¿Por qué? Porque esta negación es un factor importante en la perpetuación de los modos de vida no sostenibles que amenazan el futuro, ella dice, de la sociedad occidental, pero que amenazan el futuro de la vida en nuestro planeta, ¿no?
y que además esta perspectiva de la dependencia es justamente una mirada ecofeminista, y la negación es una mirada anclada en la modernidad y en la creencia de que la ciencia y la tecnología tienen todas las respuestas y que el crecimiento económico es una condición indispensable. Plumwood argumenta que la conexión de lo femenino con la naturaleza, que sí es resistida por algunas feministas porque es vista como una forma de opresión patriarcal, debe seguir siendo un tema de importancia para el feminismo si se quiere cambiar la misión dominante de la naturaleza meramente como campo de explotación para la satisfacción humana y para obtener ganancias. Ella dice que no participar en este debate equivale a validar el actual modelo de explotación, que de ninguna manera es neutral al género, aun cuando las mujeres sean incluidas en el modelo. Y ella dijo que a menos que la cuestión de la relación con la naturaleza se plantee explícitamente para su consideración y renegociación, ya va a estar resuelta y resuelta de manera insatisfactoria por el modelo occidental dominante. La relación entre las mujeres y la naturaleza, entre la opresión de género y la explotación de la naturaleza, ha sido siempre un tema de debate entre las feministas e incluso dentro del ecofeminismo. Para algunas autoras, el ecofeminismo, una de las posibles definiciones, es que es una corriente de pensamiento y una praxis política que lleva a un diálogo entre feminismo y ecología. Y distinguen dos tipos principales de ecofeminismo. Una que ve a las mujeres esencialmente ligadas a la naturaleza, y otra que cree que este vínculo es construido. O sea, hay una tensión esencialista, construccionista dentro del ecofeminismo. Pero lo que ambos enfoques comparten es que la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza están vinculadas y resultan de la lógica del patriarcado, la opresión y la subordinación de la vida a las ganancias, exigiendo, por tanto, una profunda transformación en la forma de vida en que los seres humanos se relacionan entre sí y con la naturaleza. Creo que me quedan 10 minutos y voy a avanzar un poco rápido porque quiero que tengamos el tiempo para poder intercambiar algo. Pero yo quería traer también, además del ecofeminismo, la concepción de ecología política feminista, que está muy, muy ligada al ecofeminismo, en el sentido que analiza, me paso al último párrafo, analiza las interacciones seres humanos, naturaleza, en el contexto de injusticias sociales y climáticas, y entiende los procesos ambientales como políticos y atravesados por relaciones de poder basadas en género, clase y etnia. La ecología política feminista resalta la politicidad de la vida cotidiana, las políticas del cuerpo, esta concepción del cuerpo-territorio, la experiencia de las injusticias del modelo económico, de las relaciones de poder, de las desigualdades, de la pérdida de la biodiversidad, de los impactos asociados al cambio climático y a los riesgos, desde el ecofeminismo y desde la ecología política feminista se plantea que se sienten en el cuerpo, se sienten en la cotidianidad de la vida, y es desde allí que se genera el conocimiento para entender esos procesos y tratar de cambiarlos desde la base hacia procesos locales, nacionales y eventualmente globales. Quiero compartir algunas búsquedas comunes entre el ecofeminismo y la ecología política feminista. La visión de la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza están vinculadas y son el resultado de la lógica del patriarcado. El análisis de las distintas experiencias, responsabilidades y formas de vinculación con la naturaleza por parte de mujeres, hombres y disidencias, además de los elementos que desde una mirada interseccional, que incluye etnia, raza, orientación sexual, condición socioeconómica, capacidad, lugar, etc., impactan en la vida de las mujeres. Dos cuestionamientos fundamentales al discurso dominante sobre la transversalización de la perspectiva de género en los temas ambientales, ¿no? La simplificación de agregar mujeres a los datos estadísticos y las narrativas que presentan a las mujeres como víctimas de la crisis ambiental, es decir, negándole la posibilidad
de que la vida que llevan adelante las mujeres y sus conocimientos también son aportes para transformar esas crisis ambientales. El reconocimiento del compromiso de las mujeres como actoras políticas con capacidad para producir conocimientos, implementar formas creativas y sostenibles de relacionarse con la naturaleza y contribuir a decisiones justas y equitativas para alcanzar la justicia ambiental y una buena vida para todas. La relacionalidad como eje estructurante, a partir del reconocimiento de la interconexión de toda la vida, entre personas, comunidades, con la naturaleza, con los no humanos. Esta relacionalidad rompe con la ontología moderna organizada en base a la separación de los seres humanos de la naturaleza, ¿no? Esta discontinuidad construida entre los humanos y no humanos. El cuidado, entendido como condición ontológica y epistemológica de los seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuidado es un componente esencial no solo de cómo somos, sino de cómo percibimos y entendemos el mundo. Por eso cuidado como condición ontológica y epistemológica. El cuidado como eje fundamental en la relación con la naturaleza y con los otros seres vivos, como parte de la reproducción social y del bienestar colectivo. Y acá introduzco, esto siguiendo a Estefanía Barca, esta concepción de la importancia de las fuerzas de reproducción, y no solo las fuerzas de producción para hacer que la economía crezca, ¿no? Las fuerzas de reproducción, es decir, las mujeres, pueblos indígenas y comunidades racializadas, redes transnacionales de defensa, entre otras, que no son tenidas en cuenta en los modelos dominantes que han ido determinando la vida con foco en la economía, ¿no? Es decir, han negado que es posible transformar esa realidad en la que vivimos, no solo desde la economía, sino también a partir de otras formas de habitar, a partir de otras formas de relacionarnos. Entonces, estas fuerzas de reproducción, que sin duda son las que llevan adelante el cuidado, tienen voluntad de reproducir la vida en su diversidad, son independientes del capital y ofrecen distintas posibilidades de modernidad que fueron limitadas en su manifestación por la hegemonía de la modernidad capitalista. ¿Esto a qué nos lleva? A un elemento fundamental que quiero compartir con ustedes y que hace al discurso feminista y en particular al discurso ecofeminista, que es pasar de la lógica del desarrollo sustentable a la sostenibilidad de la vida. Es decir, lo que hay que sostener, que hemos venido, como vimos en este rápido pasaje que traté de compartir con ustedes, lo que se ha sostenido es el crecimiento, lo que se ha sostenido es el modelo de producción y consumo, pero lo que desde el ecofeminismo se propone es sostener la vida. Este concepto surge a partir del análisis en el marco de la economía feminista sobre el papel del trabajo doméstico en la reproducción de la fuerza de trabajo, el cuidado, y la idea de la reproducción social como aspectos fundamentales del sistema socioeconómico y de las condiciones de vida de la población. Y se fue consolidando a partir de las luchas de resistencia de las mujeres, y en nuestro continente esto es muy fuerte, esta resistencia a los emprendimientos extractivistas. Y acá me refiero en particular a esta resistencia al extractivismo. Cito una definición de cómo se comenzó a usar fundamentalmente esta concepción del extractivismo a partir de una concepción que plantea Eduardo Udinas, como un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser explotados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Es decir, conocemos las luchas en América Latina frente a la minería, frente a las grandes extensiones agroindustriales, etcétera, ¿no? Pero las luchas territoriales de las mujeres en particular se resisten a esta continuidad de una forma de relación con la naturaleza entendida meramente como mercancía y orientada a generar ganancias que no benefician a los pueblos. Por lo tanto, estas mismas luchas de resistencia llevaron
a que también desde el movimiento feminista o desde pensadoras feministas como Silvia Rivera Cusicanqui y otras, se empezara a hablar también de extractivismo epistemológico y ontológico. Es decir, no solo extraen de la tierra, sino que extraen también sobre las distintas formas de ser, sobre conocimientos ancestrales, etc. Y otro, retomo ese concepto del lenguaje que planteé al principio, citando un libro del que además después les dejo el link, porque es un libro que acabamos de publicar con otras mujeres que trabajamos en la ecología política feminista, y ahí varias hablan de vocabularios climáticos ensanchando la frontera extractivista, en el sentido que como también desde el lenguaje a veces se colabora en el sentido opuesto a lo que queremos hacer. Ellas dicen que las narrativas sobre el cambio climático y el lenguaje asociado movilizan campañas contra proyectos extractivistas, pero también desde el Estado y las industrias extractivistas se usa el vocabulario del cambio climático para legitimar y profundizar la ampliación del extractivismo bajo la cobertura de la economía verde. Entonces, este cuadro que armé, pensando en cómo verdaderamente podemos ir hacia una transición socioecológica, ¿no? Por un lado tenemos, o sea, en el centro está la sustentabilidad. ¿Qué queremos decir por sustentabilidad? Queda claro que no hablamos de lo mismo cuando hablamos desde el ecofeminismo o desde una perspectiva que defiende el derecho de las personas, el derecho de la naturaleza, etcétera, y quienes hablan de desarrollo sostenible, entendido que lo que hay que sostener es la continuidad del crecimiento. Entonces yo acá, en las otras respuestas, puse ejemplos: el ecofeminismo, la ecología política, el posdesarrollo, el movimiento por justicia climática, el decrecimiento, las economías comunitarias. Y eso implica la sustentabilidad como la articulación de lo social, lo ambiental, lo cultural y económico, nunca, jamás lo económico aislado del resto, la vida en el centro, es decir, separar esa lógica que nos ha impuesto que si hay crecimiento, por definición va a haber bienestar, cuando estamos permanentemente viendo datos que el crecimiento de por sí no genera jamás una calidad de vida, a no ser que estemos hablando de la sustentabilidad de la vida y pongamos el crecimiento al servicio de los procesos de bienestar, cómo las relaciones extractivistas son un factor clave que no nos permite generar formas de vida sustentable, y cómo es fundamental analizar las relaciones de poder que nos llevan a esta crisis socioeconómica ambiental y que causan efectos diferenciados en mujeres, pueblos indígenas, personas migrantes, pero además niegan el aporte que tienen estas personas para hacer aportes acumulados a través de su historia, de sus prácticas concretas. Ahí no me da el tiempo, pero puse una lista de posibles transiciones justas. No me da el tiempo porque quiero que tengamos algún intercambio, se los dejo. Está basado en estas ideas de una transición que ponga la vida en el centro, que cuestione las miradas centradas meramente en la producción y en el consumo, y cómo creo que las defensorías, no quería terminar sin esto, las defensorías del pueblo, porque estamos en un ámbito de defensorías, tienen un rol para cumplir en estas transiciones socioecológicas. El principal mandato de las defensorías es promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos, pero este mandato tiene que generar las condiciones para que todos los pueblos, con sus distintas cosmovisiones y sus creencias, puedan participar activamente en esos procesos de construcción colectiva de una vida en pleno ejercicio de derechos. Por lo tanto, esto nos convoca cada vez más a una concepción multicultural de los derechos humanos, en función del carácter de progresivos que tienen los derechos humanos, que vaya ampliando, incluyendo derechos colectivos, derechos de la naturaleza, etc. Por lo tanto, hay desafíos para las defensorías del pueblo en términos de habilitar espacios para el conocimiento y reconocimiento cada vez más amplio de estas otras miradas, saberes, prácticas, y para que desde las defensorías se trabaje de manera que puedan colaborar estas visiones en la elaboración de políticas públicas.
Y en todos nuestros países existen experiencias concretas asociadas al ecofeminismo, a la ecología política feminista, a las resistencias y alternativas al modelo extractivista, y es importante que las defensorías sean caja de resonancia de ese cuidado colectivo y aporte hacia sociedades socio- y ecológicamente justas con justicia extrema. Así que muchas gracias, y ahora sí, dejo por acá. Muchas gracias, Ana, por esta plática tan completa, que nos dio un panorama no solo histórico, desde dónde viene la sustentabilidad, el desarrollo, todos estos conceptos que tenemos como muy introyectados, y cómo podemos ir modificando también a través del lenguaje, a través de nuestra expresión, el paradigma que estamos viviendo, el modelo en el que estamos, ¿no? En el que estamos metidos. Muchas gracias por esta increíble plática, Ana, y por esa posibilidad de reflexionar acerca de nuestra actuación y cómo podemos ir transformando nuestras sociedades. Les pediría, por favor, que si tienen alguna duda, la coloquen en el chat para que yo pueda leerla, incluso también si quieren participar, pues que levanten la manita para que Ana nos pueda regalar unos minutitos más para resolver unas dudas. Por acá tengo una que estaba anotada, Ana. Dice, ¿cómo podemos reconectar las actividades humanas, la economía, con los procesos naturales? Bueno, yo creo que no soy yo que tiene la respuesta, sino que la respuesta está en las prácticas. Hay multiplicidad de ejemplos, en particular me parece que en nuestro continente. Me animo a citar uno de Uruguay, porque estoy en Uruguay, porque es un ejemplo que yo creo que evidencia no solo cómo es posible reconectar con la naturaleza, sino cómo es posible que esa reconexión también termine informando alguna política pública, ¿no? Uruguay es un país que tiene una economía extractivista por definición, o sea, exportamos productos naturales que se extraen, o sea, ustedes conocen la ganadería y el alto nivel de agrotóxicos que se utilizan, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la soja agrotóxica con los productos genéticamente modificados, no me voy a extender. En Uruguay hace mucho tiempo que la red de agroecología, varias iniciativas como Amigos de la Tierra, grupos de productores familiares y productoras familiares, comenzaron a trabajar en la agroecología. Pero lo interesante de este proceso fue que llevaron adelante la producción agroecológica que está instalada en el Uruguay y que hay muchos mercados agroecológicos y demás, pero también promovieron que se creara una ley de promoción de la agroecología. Fue un debate difícil, fue un debate que llevó mucho tiempo, pero en el año 2019 terminó aprobándose la creación de un Plan Nacional de Agroecología. De manera que esa otra forma, porque para mí esto es lo interesante, muchas veces la respuesta frente a prácticas distintas es, sí, bueno, algún grupo podrá, son campesinos, son pueblos originarios, y en sus mini comunidades los pueden llevar adelante. Pero no son respuestas para el conjunto de la sociedad, y la sociedad tiene que seguir adelante con los grandes proyectos y con las grandes... Y sin embargo, acá lo que se intentó es decir, la agroecología no es una práctica aislada que no nos permite alimentarnos y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo uruguayo. Si nosotros llevamos adelante prácticas agroecológicas, sí podemos, para el conjunto de la sociedad, tener una alimentación más sana, una soberanía alimentaria. Entonces, lo dejo como ejemplo que por un lado muestra, es posible hacer las cosas de manera diferente, y es posible que esas prácticas terminen informando la política pública. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la respuesta. Por aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿es posible o crees que las instituciones escolares puedan fingir como elementos de transformación del paradigma en el que vivimos? Es decir, que puedan ser utilizados para romper con los modelos de reproducción social patriarcales capitalistas.
Interesante la instituciones pregunta. Interesante, porque efectivamente el eslogan siempre es: la educación es todo, todo se va a lograr con la educación, la transformación social pasa por la educación, ¿no? Ahora, la educación, obviamente, que tiene muchas posibilidades de transformación, pero también tiene muchas posibilidades de sometimiento. Entonces, tenemos que ver qué tipo de educación, cómo se arman esos programas educativos, qué participación tiene la sociedad, tienen los propios niños y niñas y adolescentes, qué participación tienen las familias, y cómo desde la sociedad civil podemos, o las distintas organizaciones, generar programas que de alguna manera lleven esas otras miradas. Creo que también, pensando en el caso de Uruguay, la temática ambiental, sin duda, a través de las escuelas ha tenido una llegada mucho mayor que de pronto a nivel de las personas adultas, y a través de ese impacto es posible que se generen cambios al interior de las familias. El riesgo, y reitero, es cuando a través del sistema educativo, o en particular las redes sociales o los medios de comunicación, termina trivializando esas prácticas que los niños y niñas comienzan como forma de vivir, en algo que termina siendo: bueno, yo tiro el papel de un lado y el plástico de otro y estoy feliz, pero sigo comprando productos empaquetados, sigo consumiendo por encima de lo que necesito. Entonces, es la educación integral, y es la mirada crítica que nos permite decir cómo influimos para que aquello que la escuela logra no lo destruya los medios de comunicación, o no lo destruyan las redes, ¿no? Entonces creo que tiene que haber una sinergia entre esos esfuerzos que se hacen a nivel educativo con otras áreas de la sociedad, ¿no? Claro, muchas gracias, Ana. Ahí hay una tarea pendiente, trabajar con los medios de comunicación también, ¿no? Yo creo que también es algo pendiente para que podamos ir, que todas estas instituciones que reproducen esquemas sociales, o que son instituciones de reproducción social, nos puedan servir para poder romper ese esquema, ¿no? Y mínimamente, perdón que me extienda un poquito, pero el año pasado se hizo el Congreso Mundial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, organizado por una defensoría, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Córdoba, ¿no? Y uno de los aspectos interesantes que se planteó ahí fue el rol de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como actores para plantear también sus propias visiones, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta está interesante, porque no es solo llevarle programas a los niños y niñas, sino cómo estos niños y niñas que tienen en sus prácticas cotidianas también otras visiones, cómo ellos pueden presentar desde, no sé, hay países que la Defensoría sin duda juega un rol en generar ámbitos para que esta visión de niños y niñas llegue a las personas adultas. No existen los famosos parlamentos de la infancia, o sea, pensar en formas novedosas para que esta generación, que es la que se va a ver más afectada, esta generación tiene de verdad en riesgo su futuro. Y por eso hay una movilización importante de adolescentes, lo de los viernes por el futuro y demás. Entonces yo creo que hay que escuchar a esta generación, y que tiene ideas que seguramente a nosotros no se nos ocurren, porque lo que está en riesgo es que cómo van a vivir cuando sean jóvenes, cuando sean adultos. Ahora llega la inteligencia artificial con una fuerza tremenda, es decir, están enfrentados a un futuro que, bueno, nosotros algunos tendremos más o menos años, pero es la vida de ellos casi entera la que está por delante, y es importante que se les escuche. Así es, Ana. Pues muchísimas gracias. Hay varios comentarios aquí felicitándote, agradeciéndote de
muchas felicidades y muchas gracias por tan excelente exposición. Gracias, Ana, de nuestros visitadores. Se te corta, Mariana, no sé si es a mí o a los... pero me Se cuesta está oírte. cortando, se está cortando Mariana, a ver. Tal vez si apagás la cámara, tenés mejor conexión. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Espero que sí, no lo sé. Sí, gracias, es que está mala conexión. Les decía que muchísimas gracias, Ana, tenemos varios comentarios. Nada más está ya para cerrar esta plática y extender el reconocimiento. Nuestra visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, la maestra Claudia Ruiz Coutinho, pues para dar este cierre. Adelante, maestra, por favor. Abrir el micrófono, ahí está. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Ana Claudia Agustino. Gracias por esta plática tan interesante y por poner sobre la mesa un tema importantísimo como lo es el ecofeminismo y cambio climático. El hecho que hoy usted nos explicara tan claramente la importancia de la participación de las mujeres en esta lucha para poder hacer visible su participación en temas tan sensibles como es el cambio climático y el impacto que éste tiene en las comunidades, pues es determinante. Estos términos que a veces nos resultan un poco extraños para aquellos que no estamos relacionados con el tema, como es la extraexcavación, que usted mencionaba, que son nuevas terminologías que tenemos que familiarizarnos y conocer, porque invariablemente el cambio climático nos está alcanzando a todos. Los esfuerzos mundiales están enfocados precisamente a detenerlos, pero todos estos esfuerzos en los últimos 25, 30 años, pues también han sido enfocados más a la economía, como usted bien lo ha referido, sobre este cambio sostenible, pero que ahora el enfoque debe ser al cambio, pero a sostener la vida prácticamente, al que todas y todos podamos tener un entorno seguro, un entorno en donde podamos habitar todos con tranquilidad, en donde podamos tener alimentos y condiciones de vida sanas. Entonces, muchas gracias porque también nos puso sobre la mesa esta figura del feminismo que ha sido determinante en todos los movimientos sociales y que ahora más que nunca tiene que hacerse visible para poder lograr lo que la humanidad necesita. Muchas gracias y voy a dejar acá el reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, por haber participado el día de hoy con esta ponencia tan buena. Muchas gracias, maestra. Ojalá que pronto podamos tenerla acá con nosotros con otro tema. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. La verdad que fue una alegría compartir con ustedes. Muchas gracias Ana, muchas gracias Virginia, muchas gracias maestra Claudia y gracias a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a FIO por esta colaboración, esta coordinación que tienen con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues vamos a seguir colaborando en lo sucesivo. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos, que tengan una feliz semana y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.